Muy buenas tardes, compañera y profesora. Hoy tengo el gusto de presentarles el proceso de atención de enfermería con el diagnóstico de cáncer de células escamosas. Los datos principales del paciente. Iniciales: AHH, edad 74 años, sexo masculino, es católico, casado, último nivel de estudio universidad, primer año, es de Gunayala y actualmente vive en el corregimiento de San Miguelito y anteriormente era electricista. Fue diagnosticado de cáncer de células escamosas. Los signos vitales de este paciente son 36.4 en la temperatura, 16 en la respiración, 96 en el pulso, 120/80 en la presión arterial y él refiere de 0 de la escala de dolor y su cuidador principal es su esposa. Antecedentes personales del paciente. El paciente refiere que desde los 18 años él toma alcohol y cerveza, pues niega a que no fuma y que no consume ningún tipo de drogas. El paciente refiere que hace 20 años fue operado de las cataratas. Motivos de hospitalización anterior y actual. Bien, el paciente acude a la Policlínica María Valdés, donde no se le fue diagnosticado de lo que tenía, porque el paciente refería que tenía una masa en el lado izquierdo del rostro, luego de que no supieron decirle qué era lo que tenía este paciente. Él fue referido al hospital Dr. Arnulfo Arias, Madrid, donde se le hizo una biopsia para saber qué tipo de masa era lo que estaba presentando este paciente. Luego se le diagnosticó que tenía un cáncer de células escamosas en el rostro maxilar izquierdo. Los signos y síntomas que presentaba el paciente fue cansancio y náuseas. El paciente fue admitido el 14 de junio de 2019 con un diagnóstico de cáncer maxilar izquierdo. Como aquí podemos ver, el cáncer de células escamosas se da en la epidermis, debajo de la piel. Y estas son lo que son las células escamosas. Al paciente se le diagnosticó cáncer maxilar izquierdo en el Instituto Oncológico Nacional. Fue admitido el día 14 de junio de 2019. El paciente llega con camillero y llega alerta y orientado y consciente. Diagnóstico médico: cáncer de células escamosas. El cáncer epidermoide es un tumor no maligno del epitelio escamoso de la piel y de la mucosa. Aparece sobre zonas expuestas al sol, como son las manos, el pabellón auricular, la punta de la nariz y el labio inferior. El cáncer epidermoide también puede aparecer en la piel que se ha quemado o tiene una inflamación crónica. Aquí podemos ver que este era el cáncer que el paciente estaba presentando, cáncer escamoso. Bien, el siguiente punto del diagnóstico de enfermería de deterioro de la integridad cutánea. Explicación científica. Los pacientes que son sometidos a cirugía presentan deterioro de la integridad cutánea, aunque todas estas modalidades de tratamiento tienen como objetivo retirar lesiones, mejorar la función o apariencia que conllevan el deterioro de la integridad de la piel. El NOC, lograr una cicatrización rápida de la herida y recuperar la integridad cutánea. La intervención de enfermería, reforzar el vendaje inicial y cambiar según se indique, usar técnica de asepsia. Explicación científica, protege la herida de la lesión mecánica y contaminación. NIC, irrigar la herida, ayuda a drenar según necesidad. Elimina el exudado infeccioso o tejido necrótico para favorecer la curación. El siguiente NIC es advertir al paciente que no toque la incisión. Previene la contaminación de la zona. Evaluación. Mediante mi turno, el paciente demostró un buen manejo de control y curación del área del rostro maxilar izquierdo. Como siguiente punto tenemos el medicamento que tomaba este paciente. Es metoclopramida. Acción: evita el vómito de origen central, antagonizando los receptores dopamínicos
en la zona quimioreceptora. Este efecto es antiemético. Este medicamento es para evitar vómitos, ya que el paciente presentaba esto. La dosis indicada del paciente era 10 mililitros cada 8 horas. Efectos secundarios: agitación, somnolencia, náusea, estreñimiento, diarrea y cefalea. Farmacocinética: se absorbe rápidamente después de ser ingerido oralmente, se distribuye en el hígado y se excreta rápidamente en la orina. Implicaciones de enfermería: en los pacientes se debe buscar signos y síntomas de obstrucción intestinal. También este medicamento no se debe mezclar con otra jeringa o infusión y proteger las ampolletas de la luz. Como siguiente punto tenemos los resultados del laboratorio, que es la química. Vemos que en el sodio el paciente presenta un valor disminuido, que la albumina también, y la fosfato alcalina también el paciente presenta un valor alterado, o sea, elevado. En el sodio es el cation más importante de los líquidos extracelulares. Este paciente está presentando una disminución en sodio, lo que quiere decir que el paciente está presentando una hiponatremia, que es causada por la quimioterapia o el medicamento que está recibiendo este paciente, que es la metoclopramida, que causan vómitos, mareos o náuseas en el paciente. El siguiente es la albumina. Es una fracción proteica que se forma en el hígado y cuyas funciones primordiales son el transporte de diferentes elementos y sustento de la presión oncótica. En el caso de este paciente presenta un valor disminuido. Esto quiere decir que está haciendo metástasis en el hígado, ya que el cáncer de célula escamosa hace metástasis rápidamente. La fosfato alcalina se encuentra elevada en el paciente. Esto se debe a que el paciente está presentando una deficiencia de vitamina D o el paciente está haciendo metástasis, ya que el paciente tiene un diagnóstico de carcinoma de células escamosas. El siguiente punto es el hemograma, ya que vemos que todo se encuentra alterado. En el reencuentro de leucocitos vemos que está elevado. Un aumento del reencuentro de leucocitos, esto se debe a que el paciente está presentando una infección. En el caso de este paciente, él presenta cáncer de células escamosas. Esto se puede encontrar en la epidermis, lo cual puede causar metástasis o necrosis del tejido muerto. En el encuentro del eritrocito vemos que está disminuido. La hemoglobina y los hematocritos se encuentran disminuidos en el paciente AH, lo que nos indica que el paciente presenta un tumor, lo que se encuentra en el rostro maxilar izquierdo, lo cual presenta sangrado, deshidratación y anemia, lo cual podemos ver que los eritrocitos están disminuidos. Se refiere al estado relacionado con un número reducido de eritrocitos, pues el hematocrito es un reflejo indirecto de la cantidad de glóbulos rojos. También se ve disminuido. Muchos tipos de enfermedades diferentes se relacionan con anemia. El recuento de plaquetas del paciente también se encuentran elevados, como podemos ver. Esto quiere decir que el paciente está presentando una trombocitopenia, lo cual refiere que el paciente puede tener un riesgo de sangrado o una infusión o un tumor. El volumen plaquetario vemos que está disminuido. Cuando la producción de las plaquetas en la médula ósea es inadecuada, las plaquetas que son liberadas son pequeñas. Se reducen en el caso de este paciente que él está recibiendo quimioterapia. En los eosinófilos responden a las infecciones parasitarias. En el caso de este paciente se encuentran elevados, lo cual quiere decir que hay un tipo de infección parasitaria o alergia. Bien, como siguiente punto tenemos las reflexiones finales del estudiante. Gracias a que pude hablar con el paciente se refería muy amistoso, también era muy cooperador en el momento en que compartí con él. El paciente cuenta con seguro y es jubilado. También el paciente cuenta con apoyo familiar y de sus hijos y de su esposa. Él refiere que él sabe que él va a salir bien de todo esto, de su enfermedad, porque él conoce bien su enfermedad, y refiere también que él se va a sanar. En los aspectos educativos para el egreso y rehabilitación, tenemos que el paciente tiene que tener un buen control de la herida y del vendaje para que no se contamine.
tenemos que dar asistencia comunitaria como enfermera para que el paciente tenga un control de su herida abierta. También el paciente debe usar protector solar porque este paciente está presentando cáncer de células escamosas, ya que los rayos del sol pueden quemarle la piel. Y tener una buena técnica de asepsia con la herida. Muchas gracias.